Ser podcast. París, Marc Bassets, ¿cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier, bonjour. ¿Cómo despierta esa ciudad? Pues despierta con niebla, con frío, estamos en el invierno y feliz, ¿no? Por la victoria de Francia en el Mundial contra Inglaterra anoche. Y también por la victoria de Marruecos, porque casi se celebró más anoche en las calles, o por lo menos se escuchó más la celebración por la victoria de Marruecos que por la de Francia. Perdón mi ignorancia, pero las semifinales Francia contra Marruecos. Sí, la semifinal el miércoles es Francia contra Marruecos, será interesante. Es un partido interesante y Marruecos se está acabando con todos los excolonizadores, por lo que veo, ¿eh? Sí, y realmente es la sensación, no soy especialista en fútbol, pero es la sensación del Mundial, y esto me pareció bien que los jugadores franceses, entrenadores, incluso Macron en un tuit, felicitaron a Marruecos y le rindieron honores y dijeron que era una selección importante a respetar y la gran sorpresa del Mundial. Oye, no sé qué sensación hay ahí, en torno a la pandemia, o ya no sé si llamarla la vieja pandemia o la nueva pandemia. Yo te hablo desde Washington, no llevo mucho tiempo aquí, pero la mezcla de este virus respiratorio, la gripe más COVID, hace que todos los informativos y todos los medios estén constantemente hablando de que la gente está o bien contagiada de algo o a punto de contagiarse, o todo el mundo conoce a alguien de que está contagiado de algo, ¿no? Y es curioso porque hay un montón de centros de vacunación para dosis de refuerzo voluntaria y me pasé por uno hace un par de días y estaba completamente vacío. Es como si la gente estuviera ajena a esta ola que nos vuelve a invadir, ¿no? Yo no sé si en París hay esta sensación también de que llega un invierno de contagios. Sí, un poco hay esta sensación y precisamente esta semana han empezado los mensajes desde el gobierno, incluso por parte del presidente Macron, para concienciar a la población, ¿no? Y se han abierto la vacunación para todas las edades, a partir de 18 años. De hecho, yo me vacuné ayer. Me puse la cuarta dosis, ya no me acordaba de lo que era ponerse la vacuna en diciembre pasado, ¿no? Pero bueno, es un recordatorio también de que el virus sigue ahí, ¿no? Y luego las mascarillas, creo que lo habíamos comentado alguna otra vez, que en los trenes, metros, recuerdan constantemente ponerse la mascarilla, nadie se la ponía, y esta semana estoy viendo que más personas se la ponen voluntariamente. Que por cierto se jubila Anthony Fauci, que la gente lo recordará porque es el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, del Instituto Nacional de Salud, y el que puso de alguna manera cara a la pandemia y el que plantó cara a Trump bajo su gobierno también, y luego ya trabajó claramente con mucho más margen de actuación con el gobierno de Biden. Se jubila dentro de unos días y publicaba un editorial en el New York Times, una pieza de opinión en la que llamaba a los próximos científicos que ocupen cargos como el suyo. Él ha estado 50 años en esos institutos de salud a estar más alerta ante situaciones como las que se ha vivido, ¿no? Él tuvo que luchar contra un presidente que negaba que esto estaba pasando. ¿Recuerdas a Fauci, no? Sí, por supuesto, y he leído este artículo que está muy bien, porque repasa su carrera, que es una carrera larga de una persona con vocación de servicio público, ¿no? Y de la vez de médico e investigador, y que trabajó con un montón de presidentes, que en los años 80 empezó con la investigación y con la lucha contra el SIDA, y acabó su carrera topándose con la locura de Trump y de sus seguidores, que lo convirtieron en una especie de demonio con cuernos, ¿no? Cuando realmente fue un contrapeso, yo creo que necesario e importante para Estados Unidos e incluso para el resto del mundo. Bueno, vamos a empezar, venga. Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi. Je n'hésiterai pas
Que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas. Je serais prête comme si j'attendais. Si tu disais jusque-là, on s'est contenté de rien, et ça va un peu, je t'apprendrai, crois-moi. Je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure. Je connais trop le dessin de cet endroit-là. Si tu disais ça, ¿Qué es, Marc? Es Françoise Brett, una cantautora francesa, y la canción se titula Si tu disais, si tú dijeses. Vamos a hablar de un caso muy extraño y que lleva muchos años en marcha. Además, el 9 de diciembre de 2005 se emitió en directo en 2 noticieros matutinos en México la supuesta captura de una banda de secuestradores. En este momento en vivo con nuestro compañero reportero Pablo Reina. Tienes algo de último minuto, Pablo, cuéntanos, adelante. De último minuto, Carlos, un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos, y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a 3 personas secuestradas. Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí pues conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés, y esto por supuesto, como te comento, son datos que estamos conociendo al momento. Está extraído de un documental de Netflix que está viendo mucha gente estos días. En las imágenes se ve a agentes de la Agencia Federal de Investigación entrando en una casa con un reportero que interroga a los supuestos secuestradores. El primero es el mexicano Israel Vallarta, al que se ve coaccionado para responder a las preguntas del reportero. La segunda, cubierta con una sábana blanca, es esa mujer francesa a la que se refería, se llama Florence Cassé. También se ve la supuesta liberación de los secuestrados, unas armas, y digo siempre supuesto porque 2 meses después de esta transmisión, una periodista, Julie García, mostró que todo era un montaje prefabricado. Sí, esto es un escándalo y una historia mexicana y en parte francesa, que ahora muchas personas descubren y descubrimos con el documental de Netflix, pero que antes trataron en libros periodistas valientes como Emmanuel Stills, una corresponsal de medios francófonos en México, que publicó un libro en 2016, El teatro del engaño, o el libro del escritor Jorge Volpi, una novela criminal que ganó el premio Alfaguara en 2018, y parte de esto, del caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, detenidos, acusados de ser secuestradores. Florence Cassé, esta ciudadana francesa que vivía en México, fue condenada en algún momento a 96 años de prisión. Después de muchos procesos, recursos, fue liberada y regresó a Francia en 2013. Pero Israel Vallarta, el mexicano, que estaba en este momento que hemos escuchado en el audio, pues 17 años después sigue encarcelado y no ha sido sentenciado. Yo creo que para resumir, hay 5, en mi opinión, 5 escándalos en uno en esta historia. Un escándalo policial, un escándalo periodístico por estos medios que se prestaron al montaje de la liberación de los supuestos secuestradores y su detención, un montaje político y un escándalo también mafioso, de una mafia del Estado judicial, y después hay una parte también de escándalo de caso diplomático, porque esto provocó un enfrentamiento muy duro entre Francia, entonces con el presidente Sarkozy, y México, que entonces tenía como presidente a Felipe Calderón. Es una historia muy compleja. Tú decías que la serie está basada en las investigaciones de periodistas como Emmanuel Stills, entre otros, aunque digan que se basa solamente en el libro de Jorge Volpi, en la serie de Netflix. Nosotros hemos conseguido contactar desde Bruselas con Emmanuel Stills, que es corresponsal de Liberación y de radios francófonas en México y autora de El teatro del engaño. ¿Cómo estás, Emmanuel? Buenos días. Buenos días a los dos. Y gracias por atendernos desde allí. ¿Cómo se descubrió, Emmanuel? ¿Cómo se descubrió lo primero que esa transmisión de Televisa y de TV Azteca no era un directo real, que era un montaje?
Sí, lo más increíble es que Yuli García, esta periodista, estaba trabajando entonces para Televisa. Y entonces desde la propia Televisa se reveló, aunque había ciertas resistencias dentro de es la cadena de televisión, el grupo televisivo y mediático más importante en México, pero hay una periodista independiente dentro de este grupo que se llama Denise Merker, y en su programa ella decidió revelar la verdad, consiguió las imágenes de ese día, y con su periodista, con su colaboradora Yuli García, pues expusieron públicamente que eso se trataba de un montaje. Y lo más increíble todavía es que en febrero de 2006, o sea, 2 meses después, invitaron en su programa al jefe de la policía, Genaro García Luna, que se negó primero a reconocer que esto no había sido, que el operativo policial no se había desarrollado así. En realidad, Florence Cassé y Israel Vallarta fueron detenidos en otro momento, en otro lugar, no fueron detenidos en flagrancia con personas secuestradas en su casa. Pero además, Florence Cassé desde la cárcel intervino en directo en el programa y dijo, no, es que este señor miente, lo siento señor, usted miente, yo no he sido detenido ese día, en ese momento, o sea, hubo como una confrontación muy extraña que explica también parte del caso de por qué la policía mexicana después insistió mucho en vengarse de Florence Cassé, que lo había humillado al jefe de la policía en directo en la televisión, e insistió en las acusaciones contra ella y en conseguir más testigos, en presionar a las víctimas para que declararan contra ella. O sea, es un caso increíble desde el principio. Yo creo, Marc, que igual deberíamos pedir a Emmanuel, porque es, como decíamos, un caso muy complejo, que ella nos relate el porqué de la historia y el porqué de los protagonistas, porque alguien puede pensar que es una especie de Bonnie and Clyde mexicano-francés, y es mucho más enrevesado que eso, ¿no? Sí. Es que hay un personaje ahí que es clave, y es cierto lo que dice Marc, que es un caso que es un poco francés, pero es principalmente mexicano. ¿Por qué? Porque el jefe de la policía entonces, porque en Francia o en España, no sé, se percibe como un caso antiguo, ¿no? Del 2005, Florence Cassé fue liberada finalmente en 2013. En México es un caso muy actual por este personaje, el jefe de la policía, Genaro García Luna, que fue después el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón de 2006 a 2012, y fue detenido hace 3 años en Estados Unidos. En México ya había muchísimas investigaciones periodísticas diciendo que este señor era un corrupto, o sea, y tuvo muchísimo poder en México. Toda la seguridad estaba bajo su mando, ¿no? Toda la lucha contra el narcotráfico, que en realidad no había lucha, porque lo detienen los Estados Unidos hace 3 años, bajo las acusaciones de estar coludido con el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán, ¿no? Y de hecho va a ser juzgado en Nueva York por el mismo tribunal, por el mismo juez que condenó al Chapo Guzmán. Entonces, este personaje es clave, Genaro García Luna. Los medios mexicanos lo bautizaron el guionista. ¿Por qué? Porque organizaba constantemente falsos operativos policiales para hacer creer al público que su policía era eficiente cuando en realidad era completamente corrupta, ¿no? Entonces este caso no es aislado, o sea, hay varios casos de montajes muy sonados de Genaro García Luna, aunque este es el más conocido y el que más consecuencias tuvo, porque sigue siendo un caso de referencia en México, tanto para el tratamiento mediático escandaloso que tuvo, pero también por el personaje de Genaro García Luna, ¿no? Que ahora está detenido, y a pesar de eso, Israel Vallarta, como bien explicaban, sigue sin ser juzgado, ¿no? Porque todavía Genaro García Luna todavía tiene mucha influencia, mucha gente, colaboradores, cómplices, colocados en muy alto nivel en instancias de la justicia y de la policía en México. Entonces sigue siendo un caso muy actual en México, y el presidente López Obrador lo menciona muchas veces en su conferencia mañanera. Tiene todos los días una conferencia de prensa donde habla durante 2 horas, y en muchas ocasiones, ayer mismo estuvo hablando del caso de Israel Vallarta. O sea, porque los periodistas constantemente le preguntan, este caso, ¿por qué no está juzgado?
¿Por qué no hay consecuencias? ¿Por qué no hay policías detenidos? Nadie rindió cuentas por ese montaje y por ese caso completamente falso, donde además se presenta como víctimas de secuestro a personas que probablemente lo sean, pero no son, o sea, Israel Vallarta y Florence Cassé no son responsables de sus secuestros, ¿no? Hola, Emanuel, aquí Marc desde París. Hola. Para retratarnos al momento que hemos escuchado el audio y el momento de esta orquestación y esta ficción, este guionista, ¿no? que acabas de decir, parece increíble, alucinante que el jefe de la policía recree o invente una escena para la televisión. ¿Por qué hizo esto? ¿Y qué pasó realmente? Porque había ahí unas personas secuestradas. Claro. ¿Qué había pasado realmente en ese momento? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué montó esta película? Sí, de nuevo, la explicación ahí es muy compleja, pero para resumirla a grandes rasgos, en ese momento la Agencia Federal de Investigación que dirige Genaro García Luna, que se dice es el equivalente del FBI, pero digamos los resultados no están a la altura de esta comparación, pero en esa época está atrapada en un escándalo mayúsculo. O sea, la prensa, sobre todo en Estados Unidos, pero en México, empieza en ese momento, diciembre 2005, a publicar información sobre un caso que tuvo lugar unos meses antes, donde los policías detuvieron a unos sicarios del Cartel del Golfo, y en vez de entregarlos a la justicia, de presentarlos al Ministerio Público, los entregan al Cartel de Sinaloa. Y salen videos donde se ve la ejecución de estos adversarios del Cartel de Sinaloa por unos miembros de este cartel. Y entonces, bueno, se empieza a revelar este caso. Hay unos colaboradores de Genaro García Luna que son detenidos y luego por la justicia mexicana los liberan. La prensa se entera, empiezan a sacar esta información y Genaro García Luna está desesperado por crear una diversión, por crear una pantalla de humo para distraer la atención de lo que está pasando, porque su liderazgo está fuertemente puesto en duda, ¿no? Entonces, en ese momento también, en esta época, si nos reportamos al contexto en México, el tema del secuestro es muy sensible. Todo el mundo en México conoce a alguien, tiene un familiar, un amigo que ha sido secuestrado y hay una sensibilidad particular en la sociedad para exigir a las autoridades resultados que nunca llegan, ¿no? Entonces ahí interviene además otro personaje. Es una convergencia de intereses este caso, ¿no? Porque interviene un personaje que es muy cercano a Genaro García Luna, un empresario que se llama Eduardo Margolis, y él tiene un conflicto con su ex socio, que es Sebastián Cassé, el hermano de Florence Cassé. Hay unas amenazas muy fuertes entre ellos. Eduardo Margolis amenaza de muerte a los familiares, a Sebastián Cassé, amenaza con secuestrar a sus familiares. Y en realidad lo que pide finalmente es a su amigo Genaro García Luna si él puede detener a Florence Cassé, a su novio, para chantajear a su ex socio, ¿no? Para vengarse. Entonces allí, digamos, están los intereses de la policía, están los intereses privados de Eduardo Margolis y luego espectadora de todo lo que está pasando y está viendo esta operación en vivo donde se detiene a una pareja que se presenta como diabólica y hay esta especie de, o sea, los mexicanos quieren creer en eso, ¿no? Quieren creer que por fin su policía está actuando contra los secuestradores. Por eso, a pesar de que es un montaje, durante más de 10 años los mexicanos siguen creyendo la policía no presentó bien la detención, pero siguen siendo culpables, ¿no? O sea, hay ese deseo de creer en algo que finalmente hoy en día se revela es completamente falso, ¿no? Yo lo llevo investigando desde 2009 y desde 2009 llevo escribiendo que esto es un montaje no solo mediático, sino judicial, que Genaro García Luna fabricó esta banda de secuestradores porque lo necesitaba en ese momento, necesitaba salvar a la Agencia Federal de Investigación, pero los mexicanos no querían escuchar, ¿no? Hasta que salió esta serie de Netflix
que por fin está alcanzando un público más amplio y ya los mexicanos están abriendo los ojos sobre lo que pasó en esta época. Es una serie basada parcialmente en tu libro y si hacemos entonces fast forward, digamos, Emmanuel, esto pasa por los despachos de Sarkozy y de Felipe Calderón, que empiezan a tratar el caso como un asunto de Estado y llegamos al momento actual. Frogans es libre, pero Israel Vallarta sigue recluido, en teoría, en prisión preventiva. Es terrible porque en el caso de Israel Vallarta fue torturado antes de salir en televisión, porque los detuvieron el día antes para participar en ese montaje televisivo. Está completamente golpeado. De hecho, si se ven las imágenes, el policía, el colaborador más cercano de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, que está detenido ahora por ese caso, por tortura en contra de la familia Vallarta, contra Israel Vallarta y sus familiares, lo está torturando en vivo en televisión. Es el primer caso de tortura en vivo, el único en vivo en televisión en México. Y eso en algún momento los periodistas en México lo aceptaron participar en esas violaciones a sus derechos, ¿no? O sea, en esa tortura en vivo. Luego para reforzar la existencia de la banda, como los medios mexicanos están empezando a cuestionar el montaje de Genaro García Luna, lo que hace la policía es más montaje, o sea, agregar más capas a este montaje y detener más miembros de la familia de Israel Vallarta para hacer creer que son también secuestradores, ¿no? Cuando se da el conflicto con Nicolás Sarkozy en 2009, Nicolás Sarkozy visita México, ahí hay una guerra de egos entre Calderón y Sarkozy, que tienen un carácter muy similar, ambos presidentes, y se enfrascan en ese conflicto de egos realmente, ¿no? Uno por salvar a su ciudadana, la francesa, el otro por declarar que es una secuestradora. Y en esa época, entonces, lo que hacen las autoridades mexicanas es reclutar más miembros para esta falsa banda, ¿no? Y empiezan a detener, al final van a detener 5 hombres de la familia de Israel Vallarta y los van a torturar a todos y los van a acusar de ser secuestradores. 3 de ellos ya han sido liberados por la justicia, que los ha declarado inocentes y que además, y eso es esquizofrénico, ha declarado que la banda El Zodiaco no existía. Pero 3 miembros de la familia Vallarta, entre ellos Israel Vallarta, siguen encarcelados sin ser juzgados, porque existe todavía muchísima presión, porque tiene mucha influencia todavía, tanto Genaro García Luna como Eduardo Margolis, dentro de las instancias de justicia, para que no se haga justicia y ellos no tengan que rendir cuentas por eso. Oye, te agradezco mucho la explicación. Claramente se nota que llevas años trabajando esta historia, Emmanuel. Además has pasado por amenazas también en la redacción de tu libro y por las consecuencias del caso. Y como te digo, mil gracias por ponerte al teléfono a esta hora de la mañana de un domingo y contarnos el momento a momento de esta historia. Emmanuel Stills, que es corresponsal de Liberación y de radios francófonas en México, autora de El Teatro del Engaño, que es uno de los libros en los que está basado esta serie de Netflix. Suerte con todo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Houston, qué sfortuna. Decimos al principio, Marc, que era una historia muy, muy complicada, ¿eh? Sí. Es una historia compleja. Incluso viendo el documental quedan muchos interrogantes y piezas que cuesta encajar. Pero a la vez, repito, es realmente escandaloso, ¿no?, que esto pudiese ocurrir. Es muy interesante cómo las plataformas de streaming están ofreciendo un nuevo marco de periodismo, ¿no? Un periodismo histórico, habría que decir, las cámaras y centrando los documentales y la atención de los espectadores en casos que, bueno, pues en teoría están resueltos pero olvidados, ¿no? Este es uno de ellos. Yo ahora te recomendaría que vieras, si puedes, La Sagrada Familia, la serie de Trueba en HBO. La he visto. ¿La has visto, no? Es una historia de la que, o sobre la que se ha escrito todo y sin embargo narrada por los protagonistas cobra una dimensión nueva, ¿no? Sí. Además el relato del documental de estos documentales es muy potente. También el del documental de Netflix sobre el caso Casset Vallarta. Y es de estos documentales que te incita después a leer. O sea, yo me he puesto a leer el libro de Volpi, el libro de Manuel Stills, porque quieres saber más y quieres entender más, ¿no? Es verdad. Vamos a parar un segundo, Marc, y regresamos ahora. Vamos a hablar tú y yo de fútbol. Fíjate tú, vamos a meter.
Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de amor, me achar nada, pois sem ter teu carinho eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão. Oh, Ana Júlia. ¿Quién será esta Ana Júlia, Marc? No lo sé, es la protagonista de esta canción del grupo brasileño que se llama Los Hermanos, con rock con aromas sesenteros, ¿no? Sí, total. Oye, vamos a intentar entender la geopolítica de lo que está ocurriendo en Qatar. Ayer se hablaba de la detención en Bruselas de la socialista griega Eva Kaili, una de las 14 vicepresidentas del Parlamento Europeo, también un asistente parlamentario y un eurodiputado por estar presuntamente implicados en una trama de corrupción y de lavado de dinero. Antes escuchábamos en el boletín informativo un tribunal italiano ha arrestado a la mujer y a la hija del ex eurodiputado socialdemócrata Pier Antonio Panzeri, detenido por haber recibido sobornos y regalos de Qatar. Tenía además una gran cantidad de dinero guardada en su casa y su padre intentaba salir del país con bolsas hasta arriba de billetes. Esto se entiende bien y yo creo que da muy mala imagen, salir con maletas llenas de billetes. Háblanos de esa reunión en noviembre de 2010 entre el expresidente Sarkozy, el ahora emir de Qatar, y a Michel Platini, que entonces era presidente de la UEFA. Sí, porque ahora estamos muy emocionados todos, o emocionados o tristes con las victorias, derrotas de los equipos del fútbol. El fútbol ha tomado protagonismo, pero creo que vale la pena recordar de dónde viene esto, ¿no? Y a veces hay momentos que pueden definir una época o una parte, una historia, ¿no? Y este es un almuerzo en el Palacio del Elíseo, París, 23 de noviembre de 2010. En ese almuerzo participan el entonces presidente Nicolás Sarkozy, que ha salido hace un momento cuando hablábamos de México, pero estaba en todas las salsas Sarkozy, ¿no? Era un presidente muy activo. Bueno, él era el presidente, recibió a Michel Platini, el famoso futbolista francés, brillante futbolista, y en aquel momento era el jefe de la UEFA, y también Tamim Ben Hamad Al Thani, que era el príncipe heredero de Qatar, hoy es el emir de Qatar, ¿no? Y almorzaron aquel día en el Elíseo, y lo cierto es que al poco tiempo, a los 10 días, Qatar ganó el Mundial. Había otros candidatos, como Estados Unidos, Qatar ganó el Mundial. Platini, que tenía un voto decisivo y podía arrastrar varios votos europeos, antes del almuerzo estaba a favor de Estados Unidos, decía que Qatar no tiene ningún sentido hacer un Mundial en invierno en un país desértico, después votó a favor de Qatar, ¿no? Y esto levantó sospechas, incluso investigaciones de la Fiscalía francesa, que está investigando desde 2019 si hubo contrapartidas para este voto. Es decir, si Qatar, si a cambio de que Sarkozy apoyase a Qatar y convenciese a Platini de votar a favor de Qatar y dar el Mundial a Qatar, Qatar dio algo a intercambio a Francia. Lo cierto es que unos meses después, Qatar compró el Paris Saint-Germain, que es el equipo de Sarkozy y de amigos de Sarkozy. Qué casualidad, ¿eh? Está con nosotros Tony Padilla, que es corresponsal de deportes del diario Ara. ¿Cómo estás, Tony? Buenos días. Buenos días. Para Sarkozy, para Platini, ¿qué beneficios había? Para Sarkozy, sobre todo, reforzar la economía y la posición de Francia. En esa famosa reunión en el Liceo, en principio, el tema principal del día era un contrato de defensa, la compra de aviones de guerra. Lo que pasa es que el actual emir de Qatar llega con su propia agenda. Sarkozy lo que quiere es sellar un pacto con Qatar, que llevaba ya más de una década invirtiendo en las economías de todo el mundo, comprando deuda, bancos, instalaciones, puertos, medios de comunicación, lo que fuere, y estaba siendo un gran aliado del gobierno de Nicolás Sarkozy. Se tenía que sellar ese pacto también para la compra de diferentes aviones. Y obviamente lo que hace Qatar es, bueno, nosotros también tenemos una petición, queremos el apoyo de Michel Platini en esta carrera para organizar el Mundial, porque lo tenemos en contra, está haciendo campaña públicamente a favor de la candidatura de Estados Unidos. Por lo tanto, Sarkozy llama a Michel Platini y le dice, bueno, aquí tenemos a la gente de Qatar que tienen que contarnos una cosa. Básicamente en esa reunión se demuestra que todo el mundo tiene un precio.
y lo que se estaba midiendo era cuál era el precio de Michel Platini, que estaba además aspirando a ser en el futuro el presidente de la FIFA, o sea, el mandamás del fútbol mundial, por tanto se estaba jugando mucho. Y lo que se empieza a hablar en esa reunión, supuestamente, como informó en su momento la prensa francesa, es pues que estaría dispuesto a aceptar Platini para cambiar su voto, el sentido de su voto en esas elecciones que faltaban pocos días para organizar el Mundial de Qatar. En ese momento entra en acción la propuesta de que Qatar compre el Paris Saint-Germain, que estaba a un paso de la bancarrota porque había sido comprado por un fondo inversor norteamericano que lo había gestionado muy mal, iba camino de segunda división y incluso de una posible bancarrota. Entonces Sarkozy habría propuesto, oye, ¿y si compráis el Paris Saint-Germain, que es una de las imágenes más potentes de una ciudad donde estáis invirtiendo como es París, y además podéis crear la cadena de televisión que ya tenéis en el Golfo Pérsico de deportes, beIN Sports, podéis crear su parte, su canal propio en Francia, que compre los derechos de la liga, y por tanto también todos los clubes de fútbol profesionales de Francia se van a beneficiar en sentido de derechos de televisión. Por tanto, vais a repartir riqueza en el deporte francés. Platini finalmente da su brazo a torcer, acaba aceptando, y lo que se está investigando ahora es si sería un caso de corrupción pasiva, porque habrían también algunos beneficios personales. En el caso de Platini, por ejemplo, su hijo, pocos meses después, encuentra trabajo en una asociación deportiva gestionada por Qatar, y es cuando se produce ese cambio del sentido de voto de Michel Platini, que llevará al actual Mundial a donde lo estamos viendo en estos momentos, a Qatar. Buen día, Toni, desde París. Las investigaciones están abiertas. Hay que decir que no ha habido imputados en esta investigación de la Fiscalía francesa. Pero, ¿cómo consiguió Qatar quitarse encima estas sospechas tan rápido? Porque esto pasó en 2010. Bueno, y al final Qatar se salió con la suya. Tiene el Mundial. Deportivamente, no soy especialista, tú nos lo dirás, Toni, pero creo que está saliendo bien. Se corrió un poco un tupido velo, ¿no?, sobre todo esto, que es un poco el pecado original de Qatar, podría decirse. Sí, seguramente porque al final lo que estaba haciendo Qatar era jugar en ese límite entre la ilegalidad y la inmoralidad. Entonces todo el mundo podía intuir que lo que estaba haciendo Qatar era inmoral, pero la clave era demostrar si se estaba cometiendo un delito. Y ahí es importante entender que la FIFA, como pasa con el Comité Olímpico Internacional, tienen sede en Suiza y tienen casi como una ley propia, están por encima de la ley. Entonces se tenía que demostrar un delito cometido en un territorio donde la justicia lo quisiese investigar qué estaba pasando. Por eso solamente se abrió inicialmente un caso, que es el que acaba provocando un poquito la caída de Josep Blatter, aunque a él nunca, al que era presidente de la FIFA, nunca nadie lo ha conseguido declarar culpable, que es la investigación que abre Estados Unidos. Estados Unidos, al sentirse perjudicada por este cambio de voto, de sentido de voto de tantos mandamases del fútbol mundial de forma sorprendente, empieza a investigar, pero tiene que conseguir encontrar un delito que se haya cometido en su propio territorio, y solamente puede acusar a una serie de dirigentes de la zona del Caribe, de Trinidad y Tobago, del mismo Estados Unidos, porque por ahí ha pasado un pago de compra de votos en el proceso de compra del Mundial de Sudáfrica. Y ahí está un elemento clave también. Es que Qatar no ha hecho nada que no hayan hecho todos los países que han organizado un Mundial antes. Simplemente lo han hecho de una forma quizás más escandalosa, porque como era un auténtico sinsentido, despropósito llevar un Mundial en estas fechas a este país, tuvieron que pagar más. Pero es que todos los procesos de elección de los anteriores mundiales, todos han estado manchados y han habido sospechas de compras de votos, desde el de Alemania, al de Sudáfrica, al de Rusia, o si miramos y tiramos del hilo en el pasado, cuando lo ganó España, también hubo seguramente algún tipo de favor que se hizo el régimen franquista, porque recordemos que cuando España gana el derecho a ser sede del mundial, es en pleno franquismo. Otra cosa es que después fallece el dictador y se hace en democracia. Es curioso pensar en aquella reunión en 2010, pensar en qué ganaba Qatar con esto, ¿no? Porque alguien puede pensar, bueno, lavar su imagen, no lavarla, no, al contrario, la pones encima de la mesa y todo el foco público de repente se centra en un país, en su falta de recursos humanos, en el tratamiento de sus trabajadores, en tantas cosas, en el desprecio a las mujeres, lógicamente. Supongo que es un emir con mucho dinero y con ganas de tener un mundial, y nadie le puede decir que no lo puede comprar, ¿no? Sí, es muy interesante esta reflexión, porque cierto es que se habla mucho de si con ello querían lavar su imagen, cuando han conseguido el efecto contrario. De hecho, había una investigación, hubo un trabajo que hicieron Reporteros Sin Fronteras que decía que desde que Qatar gana el derecho a organizar el Mundial,
más del 60% de las veces que se ha escrito la palabra Qatar en la prensa en lengua inglesa ha sido para hablar del Mundial. Y casi siempre en negativo. Estamos hablando al final también de que se hablaba mucho de hacer boicot a Qatar, pero nos tenemos que preguntar por qué solamente hemos hablado tanto de Qatar con el Mundial cuando lleva siendo protagonista en nuestra economía y en nuestra geopolítica desde hace mucho tiempo. Quizás nos tendríamos que escandalizar más cuando ellos son los primeros que hablan con los talibanes, cuando ellos son los primeros que compran deuda del Banco Nacional de España o compran nuestras instalaciones o negocian con grupos armados en según qué partes, ¿no? Al final el pecado original de Qatar es más grande que no este un poquito capricho que se han regalado con el Mundial. Entonces, el Mundial realmente por primera vez les expone las críticas porque antes no interesaba, porque estaban básicamente pues comprando favores de los gobiernos occidentales. Con el Mundial sí que se han visto obligados a modificar en 3 ocasiones su constitución, porque además es el único país del Golfo Pérsico que tiene una constitución. O sea, ellos son los modernos dentro de una zona muy conservadora, pero en su modernidad nos parece obviamente muy conservadora, pero lo son. Entonces, para entender por qué lo quieren hacer, hay que pensar más que en geopolítica mundial, en geopolítica regional. Es sobre todo un mensaje que le mandan a sus vecinos, especialmente los sauditas. Es decir, nosotros, que somos el país pequeño, hemos conseguido organizar el acto deportivo más grande del mundo y vosotros no. Qué paradoja que tengo que cortarte porque entra una desconexión para la información del Mundial. Tony Padilla, corresponsal de deportes del diario Ara, te lo agradezco muchísimo porque lo has explicado maravillosamente. Un abrazo, Tony, gracias. Un abrazo. Y a ti también, Marc Bassets, desde París. Nos vamos porque el fútbol manda. Hasta luego. Gracias, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.